sabéis, tenemos Santa Cena, entonces vamos a aprovechar para que el tiempo nos cunda. Sobre todo podamos darle lugar a la palabra de Dios. El otro día, veíamos, decía que el otro día veíamos que se parecen mucho el trigo y la cizaña, ¿no? Y el énfasis que hicimos, aunque hay otros muchos más énfasis en esta enseñanza, era en que no llevan fruto. La cizaña no lleva fruto. Tiene la misma apariencia que el trigo, pero no lleva fruto. Entonces esto tenemos que tenerlo en la mente ahora, a la hora de ver lo que vamos a ver hoy. Una de las cosas que por lo menos yo veo mucho, incluso escrito en Facebook y tal, con muy buena intención, y estoy seguro por parte de los hermanos, es Cristo viene pronto. De una forma, sobre todo cuando hay una noticia que no es muy buena, y entonces en esa noticia que no es muy buena, luego aparece como un desahogo, como diciendo, bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Y ciertamente es verdad que en el tiempo de Dios Cristo viene pronto. En nuestro tiempo quizás parezca que sea un poco más largo. Todos sabemos que nadie sabe cuándo es que va a venir, salvo nuestro Dios y Padre Celestial. Ahora yo me pregunto muchas veces cuando decimos esto de Cristo viene pronto, si nos estamos dando cuenta de qué estamos diciendo, de qué es lo que estamos pidiendo y lo que estamos diciendo. Porque la venida de Cristo no es simplemente el que viene y nos saluda, sino tiene y arrastra cosas mucho más importantes, y para nosotros los cristianos representa una gran responsabilidad. La Iglesia, sobre todo la Iglesia de Occidente, se ha convertido en una Iglesia que desea en su comodidad que Cristo venga pronto para que los aloje en otro tipo de comodidad mejor. Pasar de una comodidad a otra comodidad. Pero creo que estamos engañados y hay que decir la verdad, aunque duela en nuestra vida. No podemos ser cizaña, que está esperando a que venga el Señor, porque cuando el Señor venga, va a ver si es que dentro de lo que nosotros somos hay o no hay fruto. No hay o no hay fruto. Es decir, debemos recordar que Dios nos ha salvado para que llevemos fruto. Esto es muy importante. No nos ha salvado para esperar la venida del Señor. Hoy, en la Santa Cena, una de las cosas que vamos a hacer es recordar la muerte del Señor y también la resurrección, porque decimos hasta que Él venga, por lo cual estamos diciendo de que Él está vivo y que va a venir. Pero ¿entendemos lo que significa esto? ¿Entendemos lo que significa participar y decirle, Señor, estamos haciendo esto hasta que Él venga? Me pregunto si a veces, quizás no de una manera deliberada, pero inconscientemente quizás
los cristianos estamos retrasando la venida del Señor. Espera, que todavía no. Como le decían algunos cuando les dijo de que le siguieran. Pero la venida del Señor debe ser en el momento adecuado. Fijaos que tenemos una gran responsabilidad con respecto a la venida del Señor. ¿Por qué? Porque la venida del Señor hará o hace que nosotros nos encontremos o Él nos encuentre en santidad. Debemos de preocuparnos por la santidad, por la santidad. Dice en el Evangelio de Tito, el Evangelio, o sea, la carta. La carta de Tito dice en el capítulo 2, verso 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, fijaos bien, ¿qué es lo que nos enseña la gracia? A veces pensamos que la gracia solo es el camino por el cual nosotros llegamos a Dios y al cielo, y es cierto en cierta manera, pero sigamos. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, es decir, es algo que tengo que hacer. Esto no lo hace Dios por mí, esto lo tengo que hacer yo, es una responsabilidad mía, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando desde el más joven al más mayor. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. ¿Aguardando qué? Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación del Señor Jesucristo. Mientras yo estoy esperando, una de las cosas en las que me tengo que ocupar, no es todas, pero es una de ellas, es vivir sobria, justa y piadosamente, de acuerdo a como nos enseñan las Escrituras. No de acuerdo a lo que yo creo que es vivir justa, sobria y piadosamente, porque cada uno podemos tener nuestras intenciones religiosas, pero la que predomina sobre todas ellas es la voluntad de Dios, porque Él es el que manda en este universo. No debemos de olvidarnos, no debemos de olvidarnos. Gloria al Señor. Una de las cosas que debemos de ser es celosos de buenas obras. De buenas obras. Fijaos que el 2 de Pedro en el capítulo 3, también el 11 al 14, nos dice con respecto a esta venida, cómo debemos o cómo debe encontrarnos el Señor. Yo me pregunto, a la luz de lo que ya hemos dicho respecto a la venida del Señor y cómo debemos de estar, si la iglesia está preparada para recibir al Señor. Si la iglesia está lista para recibir al Señor. En 2 de Pedro capítulo 3, versos 11 al 14, capítulo 3 de 2 de Pedro, versos 11 al 14, dice, con respecto a esto que estamos viendo ahora, este mundo material, estas cosas que a veces valoramos tanto, esos tesoros que metemos debajo de llaves cerrados en cajas fuertes, esos tesoros, todo lo que hay en este universo, dice,
nos dice, nos aconseja el apóstol Pedro, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, valoramos algo que va a ser deshecho. La gente quita la vida a otra gente por cosas que van a ser deshechas. Pero Dios valora más la vida de una persona que esas cosas. Y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vivir vosotros? ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes? ¿Yo no? ¿O sí? Vosotros somos los creyentes. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Haciendo qué? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que hacer algo como mínimo. No es estar viviendo mi vida como yo quiero y luego cuando venga el Señor me cogerá y me llevará a vivir preciosamente en su reino. No, no es esto, hermanos. Y lo digo claramente en esta mañana para que los que oigamos seamos conscientes de que hemos oído, debemos de hacer algo con lo que escuchamos. Dice la palabra, apresurándonos para la venida del día de Dios. Fijaos que es curioso, cuando uno ve en otras traducciones, esta palabra, apresurándoos, dicen otras traducciones, entienden que no es apresurándonos nosotros, porque no podemos hacer nada para apresurarnos, más allá de hacer lo que tenemos que hacer, sino dice apresurando el día del Señor, apresurando la venida de Dios. Es decir, que nuestro comportamiento, nuestra situación, nuestra condición es importante para que el Señor pueda venir. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la novia. ¿Es así? Si una novia no está lista, si no está preparada, no puede ir al altar. ¿Es así o no? El novio no puede recibir a esta novia iglesia si ésta no está en condiciones para poder hacer esa unión eterna que el Señor va a hacer con esta preciosa iglesia que quiere que sea su novia. Habla mucho de esto, de cómo se la quiere presentar, cuáles son las condiciones, pero seamos concretamente suficientes con esto, ¿no? Entonces, fijaos bien que todo esto es una advertencia que Dios nos hace. Por lo cual, verso 14, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿en espera de qué? Estamos esperando. La gente cuando dice Cristo viene, en realidad no está esperando. Lo dice y luego vuelve a lo suyo. No estamos esperando al Señor. Esperar es otra cosa diferente, hermanos. Cuando uno a alguien que quiere, que está lejos y sabe que va a volver y que vuelve tal día, o que va a volver en una semana o en otra, que está deseando de volver, entonces, ¿qué ocurre? Que uno está ansioso y piensa en ello. Ay, ya falta menos. Es muy posible que falte menos. Es posible que venga. Es algo que tiene en la mente. Nosotros como cristianos tenemos que tener en nuestra mente ese deseo de esperar, no solo sus promesas y esos cielos nuevos y tierra nueva, sino en los cuales mora la justicia y los deseamos, sino también esperamos con diligencia estas cosas. Dentro de estas cosas esperamos con diligencias. Fijaos bien lo que dice el verso 14. Diligencia, ¿qué significa?
poner atención a algo de una forma apropiada. Ser hallados en Él, es decir, viene el Señor y nosotros esperamos al Señor, pero nosotros nos preparamos porque Él va a querer encontrar algo en nosotros. Y eso no lo puede hacer Él si nosotros no queremos y colaboramos. El Espíritu de Dios trabaja siempre que le dejemos trabajar. El Espíritu de Dios cambia siempre que nosotros dejemos que nos cambie. Si no, es imposible. Y sigo diciendo, en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, es decir, cuando venga, ser hallados con Él. Y para eso tengo que mostrar diligencia, sin mancha e irreprensibles en paz. Estuvimos viendo el libro de Esther, ¿os acordáis? Y si lo habéis leído, os habréis dado cuenta de las exigencias que la esposa o la escogida por el rey tenía antes de presentarse a él. Tenía que pasar 6 meses con no sé qué de ungüentos y otros 6 meses con no sé qué de aceites y no sé qué. Un año preparándose esta novia para presentarse ante un rey humano. ¿Cuánto más nosotros formamos parte de la novia celestial? Debemos estar listos, preparados, dispuestos para nuestro novio. Gloria al Señor. Y dice, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Gloria al Señor. Y mientras tanto tenemos entendido que esa paciencia que Dios está teniendo con nosotros es para salvación. Que esa paciencia no es para que nosotros volvamos una y otra vez a lo mismo, sino para que pongamos diligencia y de una vez resolvamos el problema de la maldad y del pecado que hay en nuestra vida, porque Dios ha hecho ya lo suficiente para que esto ocurra, sin justificarnos para nada. Gloria al Señor. Por lo tanto, y podríamos estar aquí hablando días casi sobre lo que es la santidad personal. Vamos a pasar al segundo aspecto. Tenemos que completar, tenemos la responsabilidad, fijaos bien, vosotros y todos, no algunos, aquellos, esos, no, yo, y cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que completar la tarea que se nos ha encomendado. Estoy hablando ahora individualmente. No es una tarea en la cual yo elija. En Efesios, en el capítulo 2, en el verso 10, nos habla claramente de que es una tarea que no escogemos nosotros, sino que está escogida por el Señor. Entonces no puedo yo decir que esto. Dice, porque somos hechura. ¿Qué significa hechura suya? Creo que, Isabel, tú sabes lo que es una hechura, ¿no? Porque en el aspecto de arreglos de ropas y tal, ¿no? Las hechuras, soy hechura, es decir, es el sastre. Dios es el sastre que nos viste, que nos hace. Gracias a Dios por tal sastre, ¿no? Entonces, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para seguir viviendo mi vida. Pero es que yo tengo muchos problemas. Claro, tengo muchos problemas porque vivo lejos de Dios. Porque no vivimos cerca de Dios, hermanos. Porque vivimos ocupados en nuestras cosas. Porque no hacemos las cosas que Dios nos dice. Porque Él tiene, para cada situación Él tiene consejos, dirección y forma
para que salgamos de esas situaciones. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿vale? Bueno, me voy a hacer una lista de buenas obras. Pero es que yo no soy el que hago la lista, ya está hecha esa lista. Dice, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que yo ande en ellas. Otra forma de decirlo, para que yo las haga, para que yo las practique, para que yo las ponga en movimiento. No es otra. Esto es lo que a veces nosotros decimos que hay que llevar adelante mi don. El don que yo tengo, el don que Dios me ha puesto, esto lo tengo que poner en funcionamiento. Pero hay más de esto, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de acuerdo o andar de acuerdo a la tarea. Vamos a ver un texto en Apocalipsis, en el capítulo 19. Fijaos bien que yo quiero que os fijéis, por favor, en esto muy bien. Que os fijéis en esto muy bien. Dice, 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Esto está hablando en futuro por un momento concreto que va a ocurrir, ¿no? Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Estupendo. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fijaos, no la ha preparado Dios, se ha preparado ella. Y la novia la formamos los creyentes. Puede que uno sea un hilo y otro sea un botón, pero dice, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. Pero ¿qué? A ver. Hemos dicho, o estamos diciendo, o me has dicho, Pedro, que resulta que no es Dios quien viste. No. La novia tiene que buscarse su vestido. ¿Y cómo se busca la novia su vestido? Sigamos leyendo este mismo versículo. Dice que el lino fino, ¿qué es el lino fino? Son las acciones justas de los santos. Son las obras preparadas las cuales yo hago. Cada vez que yo voy trabajando en la obra, yo doy una puntada en ese vestido de lino fino. Gloria a Dios. ¿Lo crees? Lo dice ahí. Lo dice ahí bien claramente. Se le ha concedido que se vista de lino fino. Fijaos que Dios concede, no da el vestido. Y luego nos dice cómo la novia puede conseguir ese lino fino. Y nos dice que es a través de las acciones justas de los santos a lo largo de toda la historia. Aleluya. Van confeccionando el vestido. Yo creo que hay épocas en las que el vestido parece que es lo que va a ser, va tomando figura. Y hay otras épocas que parece que retrocede, porque se le quieren añadir cosas que no son lino fino. ¿Y nosotros qué puntadas estamos dando? ¿Qué puntadas estamos dando? Esta es una responsabilidad de todos. Esta es una responsabilidad en la que cada uno de nosotros damos nuestras puntadas para la consumación de este vestido que representa lo que la Iglesia lleva de esplendor, de grandeza, de santidad. Aleluya. ¿Os parece tremendo, no?
Tremendo. En este sentido, hermanos, recordemos que una de las cosas, volviendo otra vez a Segunda de Pedro, el capítulo 3, y esta es otra de las cosas en las que tenemos que tener en cuenta. Nos dice, a ver un momentito, perdón, no, me he equivocado, Lucas 21, 28. Lucas, perdón. Me he saltado. Sí, lo otro vendrá después otra vez, pero ya lo hemos dicho. Lucas 21. Verso 28. Fijaos que tengo que explicarlo, este capítulo es uno de esos capítulos que está dentro de un sermón sobre los tiempos futuros que da. Es un sermón profético de parte de Dios. Igual que está el sermón del monte, este es un sermón profético en relación a los hechos y cosas que ocurren en un futuro y en la venida del Señor. Y entonces, fijaos que es muy ilustrativo para el creyente, ¿no? Dice en el verso 28, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, es decir, cuando veamos, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora. ¿Qué estamos viendo? Cosas que realmente están fuera del orden de Dios. Han sucedido en muchas ocasiones, pero la fecha cada vez se acerca más. Y llegará un momento que será correcto el tiempo. Por lo cual dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando veamos todo esto, no nos vamos a acobardar, hermanos. No debemos acobardarnos. ¿Qué dice el Señor? Que nos irgamos, que erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, cuando ya las cosas se pongan muy difíciles, esto va a ser nuestra salida de aquí. Pero esto es para gente que está deseando la venida del Señor. Porque vuestra redención está cerca. Y en el verso 34 nos dice, nos advierte, mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Quizás la glotonería y la embriaguez sea muy poco factible dentro de la iglesia, pero los afanes de esta vida creo que es una de las herramientas del diablo para distraer a la iglesia, para hacer que la iglesia no esté atenta a la venida del Señor. Y dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Fijaos bien, de repente. ¡Ay, no me he preparado! Por eso la pregunta siempre es, ¿qué harías si el Señor le diera por decir, mira, voy a venir mañana, ya vengo? ¿Qué haríamos? Porque muchos de nosotros quizás correríamos a arrodillarnos y a arreglar muchos asuntos que no tenemos solucionados. Pero lo que aquí nos enseña es que debemos estar preparados, hermanos. Estar preparados porque Dios no va a decir mañana vengo, sí que nos cogerá de repente. Dice, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, ¿qué? La oración. Es otro de los elementos en la espera del Señor. Debemos de orar por muchas cosas, pero en especial por escapar de esas cosas. Es decir, lo que nos hace escapar es la oración.
pero una oración a Dios, porque hay muchas formas de orar, hay mucho tipo de oración, y a veces tenemos que examinar una y otra vez la forma en que oramos, porque debemos de aprender a orar. Debemos de no aprender a rezar. Los evangélicos también rezan las mismas cosas. Me hizo reír una vez cuando escuché que en un avión las cosas se pusieron muy difíciles. Los pasajeros fueron advertidos de que era muy posible que el avión se estrellara. Así que una de las azafatas, con muy buena intención, dijo: ¿hay alguna persona aquí que sepa orar? Y entonces se levantó uno que en la iglesia recogía la ofrenda, decía, era un diácono. Dice: yo puedo orar. Y le dijeron: pues ora. Entonces él inclinó la cabeza y dijo: Señor, bendice esta ofrenda. Bendice esta ofrenda a los que la han dado en el nombre del Señor. Los pasajeros ya dijeron: esto no tiene arreglo. Es un chiste, ¿verdad? Pero es una realidad. En realidad es que no sabemos orar. Orar significa escoger la voluntad de Dios y decirle: esto es lo que tú quieres, ¿verdad, Señor? Una de las cosas que les gustaba a los reyes, y eso lo vemos en algunas partes de la Biblia, que no vamos a acudir ahora ya en este momento, pues les gustaba a los reyes que les dijeran, por ejemplo, lo que habían soñado. Oye, dime lo que he soñado. ¿Qué significa lo que he soñado? Bueno, si tú lo has soñado, tú sabrás, ¿no? No, pero le gustaba. Bueno, a Dios le gusta que le digamos que esa es su voluntad y que nosotros deseamos hacerla. Porque a veces Dios no nos dice su voluntad porque no le vamos a hacer caso, porque no nos gusta, porque no está dentro de nuestros planes, porque interrumpe nuestra vida, nuestra cómoda vida. Y entonces no queremos, no querremos y decimos: Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero sin darnos cuenta, nuestro subconsciente está diciendo: si es mi voluntad. Haremos tu voluntad si es mi voluntad. Y esto no coincide con lo del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Debemos de apresurar el camino. Ya hemos hablado de eso en Pedro, ¿verdad? Apresurar el camino. Fijaos bien que hay dos aspectos o tres aspectos muy importantes que no ocurrirán y que depende, entiendo yo, hermanos, y así es que hay que orar. Y por eso hay que ser insistente en esas oraciones, porque esa es grande su voluntad de Dios. Y porque ahí sí estamos demostrando de que deseamos que el día del Señor venga. Pero la iglesia parece que va con otro reloj, o vamos atrasando el momento de la venida, porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer, hermanos. Fijaos bien lo que nos dice en Mateo, otra vez en el capítulo 24, este capítulo que es verdaderamente es profético, profético. Capítulo 24 de San Mateo. Versículos, vamos a leer algunos, no todo. El verso 3 dice la introducción. Estaba el Señor sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercan aparte y le preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo? Tres preguntas. Tres preguntas que el Señor va contestando. Pero me voy a fijar en este momento solo
en una de ellas, en una de las contestaciones que se refiere a esa pregunta de ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué puedo? ¿Qué señal? Ya sabemos que tú has dicho que no sabes ni siquiera tú el día, sino el Padre Celestial. Pero algo que sepas, algo que te hayan revelado, ¿me puedes dar alguna pista? Y el Señor les da una pista y nos da a nosotros una pista también que todos conocemos. Dice, verso 14, y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo, para testimonio de todas las etnias. Ahí pone naciones, pero el verdadero significado es etnias. ¿Y entonces qué? ¿O está incorrecto Jesucristo? ¿O lo han copiado incorrecto? ¿O si esto es verdad, el fin vendrá ¿cuándo? Cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Y quién lo tiene que predicar? Tenemos que hacer nosotros. Fijaos que cuando vamos a Apocalipsis no vamos a ir por el tiempo y en otro momento quizás, pero seguro que recordáis los que leemos la palabra de Dios, donde dice exactamente que están recogidos allí en la presencia de Dios en los últimos tiempos, están recogidos gente que ha sido salva de todas las naciones, de todas las etnias, de todas las edades y formas. Es decir, ha sido cubierto. Yo creo firmemente que Dios quiere que cada nación, cada etnia, cada dialecto, porque también habla de lenguas, todas las lenguas, estén presentes como alguien que dé testimonio de Cristo. Dios necesita esto. Y para llegar a esto hay que predicar el evangelio, lo tiene que hacer la iglesia, hermanos. Los gobiernos no van a predicar el evangelio. Ni los ricos ni los pobres que no creen en Cristo. Eres tú y soy yo quienes tenemos que predicar el evangelio. Y esto va a colación de lo que estamos viendo respecto a la santidad, a apresurar su venida, etcétera. Gloria al Señor. Pero es curioso, en Romanos capítulo 11, en el versículo 25 y 26, nos lleva a un punto en el cual nos quedamos verdaderamente extasiados cuando vemos la gran responsabilidad que recae sobre nosotros. En este capítulo, el apóstol Pablo, como en toda la carta, lo hace de una manera excelente, la presentación de lo que es Israel, lo que será su remanente, lo que es la salvación de los gentiles, y el que no olviden los gentiles, no olvidemos los gentiles, pues esto está en la epístola de Romanos dirigida especialmente a gentiles, no olvidemos nuestra responsabilidad. Así que el versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que ignoréis. Cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no quiero que ignoréis, lo que va a decir es importante. Es muy interesante que prestemos atención. Y habla de este misterio. Para que no seáis, ¿qué? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y dice, es decir, arrogantes es la arrogancia que ha tenido la Iglesia por 1000 años. Digo la Iglesia. La Iglesia por 1000 años es la que ha provocado de alguna manera
que Hitler estuviera en el poder. ¿Por qué? Porque la Iglesia, echándole la culpa a los judíos de que habían sido los causantes de la muerte del Mesías, satanizó al pueblo judío durante siglos, 1000 años. Y aún hoy en día hay muchos que satanizan a los judíos. Y digo, realmente son satánicos los que lo hacen, no los judíos. Y incluso la Iglesia en alguna doctrina dice que ellos ya no son pueblo, que el pueblo somos nosotros, la Iglesia. ¡Qué error! ¡Qué error! Se han olvidado de que la salvación, dice la palabra de Dios, viene de los judíos. Se han olvidado de los profetas, de los padres, que son judíos, de los apóstoles, que son judíos. Si vamos a rizar el rizo, ¿qué era Jesucristo? Era un judío. No es de extrañar que Dios diga la salvación viene de los judíos. ¿Es así? No podemos ser arrogantes en esto. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Es cierto, hermanos. Vemos a un Israel endurecido en parte, porque hay algunos que ya están respondiendo al Evangelio. ¿Hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es esto de la plenitud de los gentiles? Bueno, ahí también encontraréis, si buscáis, muchas interpretaciones. Para mí la plenitud de las gentiles es cuando plenamente la Iglesia haya predicado a todos los gentiles. Eso que estamos guiando. La plenitud de los gentiles es cuando ya el Evangelio se haya predicado. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? Entonces todo Israel será salvo. Esto es una responsabilidad tremenda. Tenemos que predicar el Evangelio para que el Señor venga, pero también para que Israel sea salvo, hermanos. Porque cuando la plenitud de los gentiles se cumpla, entonces Israel dice, será salvo, vendrá de Sión, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¡Aleluya! Vendrá. Es la venida del Señor. Pero la plenitud de los gentiles que muchos han estado sacando ahí fechas, no, la plenitud la tenemos que cumplir, se cumplirá cuando nosotros cumplamos con la misión que tenemos, hermanos. Gloria a Dios. Y para terminar en este sentido de llevar fruto, quiero dejaros una carga que no es pesada si la tomamos en el yugo del Señor. Cualquier carga espiritual debe ser llevada en el yugo del Señor. Entonces, su carga, esa carga que tenemos que llevar, se hace fácil y ligera. Gloria al Señor. Bien, en Mateo, en el capítulo 25, este capítulo viene después. Hemos estado hablando bastante de este sermón profético, sobre la venida del Señor y acontecimientos. Y los acontecimientos nos habla respecto a los que están esperando, habla de 10 vírgenes, y habla también una parábola respecto a los talentos, ¿no? Muy bien. Y en estos talentos, ¿qué ocurre? Pues que el Señor, estos talentos que son de alguna forma significativa, dinero, para el ejemplo, es decir, les da algo, dice que les entrega a uno 5, al otro 2 y a otro 1. Todos conocemos lo que ocurre. Vuelve el Señor y le pregunta al de 5,
¿qué pasa? ¿Qué has hecho con ello? Y él dice, mira, aquí tengo 5 talentos que me entregaste y he ganado otros 5 talentos. Sabemos muy bien que Dios no nos da dinero, ¿verdad? No es el dinero, que esto lo que representa es un símbolo de la riqueza espiritual que Dios nos da y que debemos de invertir. ¿Cuál es la riqueza espiritual? No hay mayor riqueza espiritual en este momento que la salvación. Es la buena nueva en excelencia, con distancia de cualquier otra cosa. Bien, sigamos. Llega el de 2. Y le dice su señor, bien, bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llega el de 2 talentos y dice, 2 me entregaste, toma, aquí otros 2 talentos sobre ellos. Muy bien, le dice el Señor. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la presencia del Señor, en el gozo del Señor. Y llega también el que había recibido 1 talento. Y dijo, Señor, te voy a contar una historia. Esas historietas que nosotros tenemos para contar. Justificaciones por las que ponemos a Dios en evidencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder, hermanos, para cualquier situación. Ay, es que yo tengo que, es que yo debo de, es que yo no puedo por... A todo eso Dios tiene solución. Os lo digo de verdad. Y no es que en mi vida yo haya buscado esas soluciones siempre. No. Pero quisiera evitar en adelante en mi vida y en la vuestra, a partir de ahora, que esto ocurriera, si es posible. Así que le va con la historieta. Verás. Conocía quién es hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí está. Bueno, desde un punto de vista humano podemos decir, bueno, algo ha hecho, ¿no? Pero la sentencia y el peso de esta parábola nos dice otra cosa, y a la que debemos de atender. No podemos juzgar la parábola de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestros deseos. No podemos juzgarla de acuerdo a la ideología humana que hay hoy en día, donde lo malo se ha convertido en bueno y lo bueno en malo. Y de la cual, queramos o no, todos estamos contaminados de alguna manera. Y tenemos que constantemente, igual que nos lavamos ahora las manos más que nunca, debemos lavar nuestra alma continuamente, nuestra mente continuamente, porque no hace más que ensuciarla toda la ideología, toda la política, todo lo que hay fuera de nosotros, filosofía, etcétera, etcétera, dicho por personas que son consideradas grandemente intelectuales, pero que no tienen la intelectualidad de creer en Dios, porque no pueden. Su maldad se lo impide. Tenga el Dios misericordia, no tenga Dios misericordia. Entonces dice, aquí tienes. Y entonces su Señor le dice, siervo malo y negligente. Es posible que yo, por ejemplo, yo me siento del de 1 talento. No sé si el Señor me diría, tú lo que quieres es también excusarte. Pero el Señor le dice, malo y negligente. Ya me imagino yo al Señor diciendo, ¿qué he hecho yo de malo? Y los creyentes igual. Oiréis una vocecita que os diga, bueno, esto es para otros, para mí no. Haced caso a la palabra, hagamos caso. El Señor les dice a unos que estaban escudriñando las Escrituras, les dice, sí, escudriñad las Escrituras, pero ya veréis que si las escudriñáis, esto es versión Pedro Castro, si la escudriñáis bien, vais a encontrarme a mí.
Ese era el gran problema que tenían los judíos. Buscaban en lo que tenían del Antiguo Testamento y decían, aquí no está Jesucristo. Está cegado. Escuchaba a un pastor que tiene que tuvo, ahora muerto ya, privilegio de ir a las sinagogas y a predicar sobre el Antiguo Testamento y presentarles a Jesús con el Antiguo Testamento. No lleva el Nuevo Testamento, no llevaba. Y dice que cuando les presentaba a Jesús, muchos judíos luego iban a él y decían, a ver esas escrituras, y no sabía que estaban ahí. No sabía que estaban ahí. Eso es el pueblo judío. Que se sabe de memoria la palabra. Pero hermano, no se trata de saberse de memoria, sino sabérsela en la verdad. Saber la verdad y que la verdad se aloje en nosotros como principio fundamental. Respondiendo su Señor, sabías, fijaos bien, sabías, sabemos, cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, sabemos que Dios nos ha entregado una responsabilidad. Y la responsabilidad que estamos viendo hoy no es la responsabilidad de predicar en la iglesia o de llevar una escuela dominical. Eso está bien, sí, dentro del crecimiento de la iglesia. Pero por encima de eso, el mandato de Dios es id y predicad el evangelio a todas las naciones. Él no dijo id y predicar el evangelio a las escuelas dominicales y a no sé qué. Eso surge para el mantenimiento de la iglesia. Pero hay veces que en la iglesia, yo llevo ya 47 años, yo lo estaba pensando, un poco así decía, pero, porque ayer yo decía, ¿qué predico otra vez? Pues porque si la gente no hace caso, ¿a qué volver a predicar? Cuando uno sabe que esa es la palabra de Dios y no estamos asumiendo esa palabra, estamos corriendo para el próximo domingo, a ver qué nos dice el próximo domingo. El diablo eso le hace reír. Apoya esas cosas. Apoya que estemos sentaditos, cómodos, escuchando, pero no haciendo nada. Eso lo apoya el diablo. Eso lo apoya el diablo. Pero fijaos porque esto es tremendo, hermanos. Porque dice, bueno, es que yo, ahora enseguida decimos, es que yo no puedo ir por ahí a predicar a las naciones. Yo no puedo irme ahí a la chiringota, ahí a predicar. Pues es que eso no es lo que pide Dios, si no es tu llamado. Vamos a ver lo que le dice el Señor. Aquí aprendemos. Dice, muy bien, estás diciendo, yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, esto es lo que tendrías que haber hecho. Tu llamado es este. Dice, debías haber dado mi dinero ¿a quién? ¿A quién? Fijaos bien que no lo dice, pero es posible que el de 5 talentos tuviera una habilidad en la que en lugar de dárselo a los banqueros, digo por el beneficio que tuvo, cogió y se lo dio, o sea, lo invirtió de una manera sabia en otra manera. El de 2 igual, pero el de 1, y dice, dalo a los banqueros. Hermano, nosotros puede que no podamos ir, pero debemos de apoyar a los que van. La iglesia debe apoyar a los que van. Estados Unidos ha sufrido un verdadero freno cuando en el siglo XIX fueron precursores. No había iglesia donde no hubiera alguien que recibiera el llamado de Dios, dijera, yo voy a ir. Iglesias pequeñas y grandes. Dios me ha llamado y voy a ir. Y la iglesia apoyaba eso. Y de ahí que hoy en día, si escucháis, los que están siendo agradecidos son los de Latinoamérica, que dan las gracias a Dios por aquellos. Puede que Latinoamérica esté con
los imperialistas, no sé qué, pero los que realmente ven más allá, lo que ven es a los misioneros. Muchos de ellos dejaron sus vidas en misiones. Nosotros mismos como españoles, nosotros somos fruto de unos misioneros, de una familia que dejó su país y que vino a España a predicar el Evangelio. Y que dejó un grupo de iglesias, igual que otros misioneros, no más ni menos que otros. Ese misionero, hermano, de los que vino a nosotros, él no está enterrado en su tierra. Su esposa sí, pero él está enterrado aquí, en Andalucía. Él murió en esta tierra y ahí fue enterrado. Hermanos, debemos de apoyar. ¿Por qué? Si hemos oído bien, nos hemos dado cuenta de la responsabilidad que tenemos. Y que depende de nosotros el que el fin venga. Pero nosotros queremos que venga el Señor. Yo creo que ahí todavía nos tiene que convencer Dios. Hay muchos que todavía decimos, nos resistimos, allá en el interior, con la boca logramos balbucear que venga, pero por el corazón estamos teniendo otras ideas. Y esto impide que Dios nos hable y nos diga, ve, ve, ve. Por eso yo os animo, hemos estado y ya hemos terminado algunos de la iglesia, este seminario de misiones. Un pastor puede decir, yo llevo muchos años, yo lo sé todo, ¿para qué necesito yo esto? No, yo no sé todo. Me falta saber mucho todavía. Y ha refrescado nuevamente mi vida y me he dado cuenta de lo necesario, hermanos, que es que llevemos el Evangelio a todas las etnias. Todavía hay lugares donde se está traduciendo la Biblia. Esa es otra de las fuerzas que tenemos que apoyar. Gente que se va a un sitio, y nosotros hemos conocido a través de este seminario a gente que se ha ido a predicar a un sitio extraño, Pakistán, una mujer sola, y cómo Dios la ha bendecido, hermanos. Ha corrido peligros también, pero cosas que ella ha contado que dices, esto es tremendo. Porque una mujer en Pakistán no es nada. Pero ella fue considerada de tal manera que incluso, y esto da fe que aquí están dos de los que lo estuvieron haciendo, y decía, es que dos que parecían terroristas de estos de barbas, talibanes y tal, y le dijeron que viniera, y ella asustada dijeron, aquí qué harán de mí, y luego Ray le dicen, queremos que ores por nosotros. Una mujer. Igual vimos en traducción personas una abogada que dejó el tema de leyes y tal porque fue llamada y ahora está trabajando también en un país y está ayudando para traducir la lengua, uno de los muchos dialectos que a veces la gente, es que todavía hay sitios donde la gente no habla más que el dialecto, no sabe el idioma base. Esto está pasando en China, donde el cantonés o el mandarín son las lenguas más usadas, pero hay miles de otras que son lugares rurales donde no saben inglés, no saben nada más que su idioma. Hermanos, me ha alargado un poco, pero creo que esto es de verdad fundamental. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros. Nuestro apoyo tiene que ser en una oración, pero una oración de verdad. Una oración interesada. Una oración de búsqueda de verdad de la gracia de Dios. Y decir, Señor, envía obreros, pero si no, mándame a mí.
Es posible que uno pueda poner un montón de excusas. Es que mira, estoy enfermo, es que tengo, es que me falta, es que soy viejo, es que soy joven. Pero hermanos, si decimos heme aquí, estamos diciendo, Señor, voy a invertir este talento en tu nombre. Lo voy a poner a tu disposición. Debemos de apoyar a los que van, a los misioneros. Debemos adoptar misioneros que vayan y que sientan que están apoyados. Hoy en día las iglesias dicen, si va allá él, Dios lo ha mandado. Es lo mismo que le decían a Jesucristo cuando estaba en la cruz. Él decía algo de la salvación, que se salve ahora a sí mismo. Y los mismos crucificados le decían, no decías que sálvate tú y sálvanos a nosotros, el mal ladrón. Queridos hermanos, yo no quisiera que cuando nos encontramos con el Señor, escucháramos del Señor estas palabras que escucha el que tenía un talento. No quisiera que como iglesia, Señor, el Señor tuviera que no hemos dado ninguna puntada en el vestido de Dios, sino las puntadas que hemos dado en nuestros vestidos, en nuestros deseos, en nuestras luchas entre sí diezmo no, ofrenda sí, ofrenda es que el diezmo era de la ley, espera. Vamos a ver, por favor. Por favor. Si no entiendes el espíritu de la ley, el espíritu del Espíritu Santo, entonces no eres cristiano. Si vas a estar sacando flecos a todo, entrega tu corazón al Señor. Así que, hermanos, no sé, pero debemos de pensar esto y dejar que Dios revolucione nuestra vida. La salvación es importante. Dios puede venir en cualquier momento y si nos encuentra que hemos tenido oportunidad pero no hemos decidido la salvación, entonces vamos a ser sorprendidos con la pena de perdición. Pero también podemos ser sorprendidos si siendo salvos no hemos hecho lo que teníamos que hacer, hermanos. Así que os exhorto, me exhorto a mí, os exhorto a que tomemos cartas en el asunto. No podemos ser valientes solo para la guerra, valientes para el trabajo, valientes para el estudio, valientes para muchas cosas y no valientes para Dios. Que Dios nos dé palabra de esto. Vamos a entrar en la Santa Cena, pero recordar, estamos anunciando que el Señor murió. Él hizo su parte. Es lo que estamos diciendo. Señor, reconocemos que tú has hecho tu parte. Pero ahora tenemos que hacer la nuestra, que va más allá de tomar el pan y el vino. Esto representa una comunión, pero también una responsabilidad. Porque decimos que creemos en el Señor, pero como Él dijo, decís Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os digo. Así que vamos a analizarnos delante de Dios y vamos a ver qué hacemos con ese talento, con esos talentos. Cristo viene pronto, sí, pero ¿cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo hago para que Él venga? ¿Qué parte tengo que hacer? Que Dios nos ayude. Puestos en pie. Y pasándoos la bandeja esta. La misma.
tanto a los que estamos aquí como los que no están, recomiendo que solo participemos si estamos seguros de ello. Si hemos decidido seguir a Cristo, hemos dado testimonio con el bautismo y sobre todo si creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Gracias. Bueno, pues el Señor la noche, fijaos bien, la noche que iba a ser entregada, tuvo tiempo para dejarnos esta ordenanza, este testimonio tremendo. Él sabía que esa noche era la última que iba a pasar con sus discípulos de esa forma en su cuerpo. Y quiso dejarles este memorial que trasciende cualquier otro y que desde entonces, de una manera u de otra, se ha practicado en la historia de la Iglesia miles, millones, diría yo, de veces. Tenemos una responsabilidad, hermanos, si pertenecemos al cuerpo de Cristo, de lo que hoy hemos escuchado. Espero que tomemos nota y hagamos lo que tenemos que hacer. Cristo viene y esto es una responsabilidad. Dice la palabra de Dios que Pablo recibió. Fijaos que no fue a un discípulo de los que estuvieron presentes. Dios le reveló a Pablo lo que había sucedido en una noche que no estaba él, pero qué bien lo aprendió, qué bien lo asumió. La noche que iba entregado, dice el Señor que tomó el pan y lo bendijo. Vamos a orar por este pan, vamos a bendecirlo. Federico, ¿puedes orar por el pan? Sí, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú hiciste tu parte. Te damos gracias porque tú te diste en la cruz para que hoy podamos comer, porque ese es el verdadero pan, lo que tú hiciste por nosotros. Padre, yo te quiero pedir hoy que no sea una rutina el hacer esta conmemoración, que tú hables a nuestros corazones, Señor, que tú puedas limpiarnos de tal manera que solo tu Espíritu Santo se manifieste y entendamos, Señor, el privilegio, la responsabilidad, la carga de ser tus hijos para apresurar tu venida. Padre, perdónanos, perdóname, perdona a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a avanzar porque precisamente tú diste tu vida para que a través de ti podamos caminar y llegar hasta el final. Te doy gracias por este símbolo que es el pan, que es el símbolo de tu cuerpo partido y que debemos de comer en el espíritu, en el entender que no es por nosotros, que no es por nuestros medios, que tuvo que ser por ti, Jesús. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por ir obediente, humillarte y obediente hasta la muerte de cruz y resurrección, porque en ella tenemos la vida. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. La noche que iba a ser entregado, dice la palabra de Dios que tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y le dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Tomemos el pan.
Una vez que hubieron cenado, el Señor tomó la copa. Y dijo, esta es mi sangre, la sangre del pacto, que por vosotros, por cada uno de vosotros es entregada, que por vosotros es derramada, por nosotros ahora, hermanos. Gloria al Señor. Participemos de la copa. Tomad, bebed. Terminó diciendo, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Gracias, Padre, porque sabemos que tu promesa se cumplirá, que tú volverás. Ayúdanos, Señor, a apresurar esto. Ayúdanos a colaborar y participar en la parte que podamos, yendo, enviando o apoyando, Señor, para que pronto se haga esto, para que pronto veamos que vienes. Aleluya, Señor. Deseamos esa venida, queremos desearla más, porque entonces tu justicia es la que reinará sobre toda la tierra. Y esto lo anhelamos cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice a cada uno, para que podamos entender esta palabra, para que no le demos el sentido, sino el que tiene, y la apropiemos en nuestros corazones y hagamos de ella nuestra prioridad. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos también a despedir, antes de despedir, a orar por los cumpleaños. Que no me acuerdo que la sea. Ah, sí, Dani. No había nadie más. Me acuerdo. Bueno, si nos acordamos, pues haremos. Señor Dios, te damos gracias por Dani. Nos gustaría verlo en persona pronto, Señor. Pero gracias por este nuevo año que ha cumplido. Bendícelo y ayúdale, Señor, a progresar en su vida espiritual especialmente, para lograr esos objetivos que tú tienes para él, Señor. Tú no retardas tu promesa, tus promesas son sí y amén, y tú las cumples sobre cada uno de nosotros, a su tiempo y en su momento. Te ruego que tú la cumplas sobre Dani, Señor. Ayúdalo que sea bendecido por ti, en todo lo que hace, en su salud, en su trabajo, en su vida en general también, Señor. Bendícelo y dale fortaleza, fuerza y capacidad para entender que siendo un hijo de Dios, Dios está de su lado, está dispuesto a hacer cosas que Él ha prometido, cosas que a veces no hemos escuchado ni hemos visto con nuestros ojos. Hazlo, Señor, sobre su vida, sobre su esposa y sobre todos los que le rodean, Señor.
Gracias, Padre, por él. Llénalo de bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, que Dios nos bendiga a todos y tratar de tranquilamente, si podéis, ver estas escrituras que hemos visto hoy, analizarlas y dejar que Dios las aplique personalmente a vuestra vida para que veamos que debemos de hacer muchas cosas, que Dios nos da la vida para algo más que para vivir simplemente. Es una aventura, un reto que tenemos delante de nosotros. Que Dios nos bendiga a todos. Era nada,